Jesús. Esa llama que encendiste en mí. Dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículos del 1 al 5. Santiago 4, versículos del 1 al 5. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Si ustedes traen la 60, es un poquito diferente nada más, pero es muy parecida. Dice así la palabra de Dios. Santiago 4, del 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Fíjate la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bueno, nos pasamos un versículo. Oramos, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad también que me das de poder exponerla, Señor, delante de mis hermanos. Y te agradecemos de manera especial por la presencia de nuestros invitados, que son ya desde ahora muy amados, Señor, para nosotros. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas esta palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, confrontándonos, Señor, ayudándonos, Señor, en nuestra santificación, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, bendice la exposición y úsame a mí, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ok, hermano, entonces, basado en este texto, ¿sabías tú, hermano, que la Biblia enseña que ser amigo del mundo te hace en automático ser enemigo de Dios? La Biblia enseña, según este pasaje, que ser amigo del mundo te hace ser en automático enemigo de Dios. Pero, ¿qué significa ser amigo del mundo? Porque puede haber toda clase de ideas y muchas de ellas puede que sean erróneas. ¿Qué significa ser amigo del mundo realmente? ¿Significará que simplemente no nos gusten las cosas bellas de este mundo, como los bosques o el mar? Son cosas del mundo, ¿no? Si nos gustan, tal vez eso nos hace amigos del mundo. ¿Significará ser amigo del mundo que nos guste ver televisión? Una pregunta un poco más controversial. ¿Será que eso significa ser amigo del mundo, ver televisión? Depende de que veas. ¿Y qué significa ser enemigos de Dios? En fin de cuentas, ¿qué es para Santiago ser enemigos de Dios? Hay muchos grupos o iglesias, hermanos, se los comento, que han malinterpretado este pasaje con frecuencia. Se cuenta la historia, hermanos, hace muchos años de un puritano. Tú sabes, un puritano eran personas de hace ya bastante tiempo, por ahí del siglo XVI, muy famosos por ser muy celosos de la palabra de Dios. Se cuenta que un puritano iba con su amigo caminando, dando un paseo en el jardín, y su amigo le dice, llamándole la atención a una flor muy bella que estaba por ahí, mira, hermano, qué flor tan hermosa. Y este hermano puritano, prácticamente sin voltear a ver la flor, dice, he aprendido a no disfrutar nada de este mundo perverso y pecador. ¿Será que eso signifique ser amigos del mundo? Puritanos. Pero también hay grupos cristianos
que han adoptado toda clase de prácticas y filosofías que se creen y se practican en el mundo con el fin de atraer a la gente del mundo. Definitivamente esto tampoco es lo que Dios quiere. Así que este día, hermanos, vamos a aprender cómo llega el hombre a hacerse enemigo de Dios, por lo que este sermón se titula Enemigos de Dios. Este sermón se titula Enemigos de Dios. Y vamos a ver en esencia 4 puntos respondiendo a la pregunta, ¿cómo nos hacemos enemigos de Dios? Y los puntos que vamos a ver son, ¿cómo nos hacemos enemigos de Dios? 1, por nuestras pasiones descontroladas. 2, por amar al mundo y sus placeres. 3, por nuestra naturaleza pecaminosa. 4, este no va a ser un punto, sino va a ser un apéndice más bien. ¿Cómo volvemos a Dios? ¿Cómo volvemos a Dios? Entonces, hermanos, antes de empezar los puntos propiamente, veamos rápidamente el contexto del pasaje que acabamos de leer. ¿De qué está hablando Santiago? Porque recuerden, ya Santiago viene hablando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ya trae un hilo conductor, ya trae una idea, ya trae cosas que ha estado enseñando. Así que lo primero que quiero llamar la atención a todos ustedes es qué cosas vemos en los lectores, qué cosas podemos intuir sobre los receptores de la carta de Santiago, los receptores originales de la carta de Santiago, qué tipo de cosas estaban pasando estas personas que se supone eran cristianos. Al principio de la carta de Santiago se nos dice que Santiago, que es Jacobo, el pastor Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, por cierto, medio hermano del Señor Jesucristo, dice al principio que se dirige a las tribus de la dispersión. Eran hermanos que muy probablemente vivían en Jerusalén, que eran parte original de la primera iglesia cristiana que se fundó en Jerusalén, pero que a causa de la persecución por Esteban, que probablemente conozcan el pasaje de la persecución que vino después de la muerte de Esteban, ellos fueron dispersos a través de todo el mundo antiguo. Así que eran hermanos judíos de Jerusalén, pero que estaban viviendo como extranjeros y peregrinos en otros lugares. Y por lo tanto eran hermanos que estaban padeciendo persecución y pruebas. Santiago, vimos desde el capítulo 1, los llama a vivir y a tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Pero, eso es la parte buena de estos hermanos, pero a través de la carta vemos que es posible que algunos estuvieran poniendo su mirada en su situación económica, en que si tenían o no tenían dinero, y se estaban fijando en eso más que en el Señor. Algunos posiblemente culpaban a Dios por sus propias tentaciones en lugar de ver que la tentación tenía que ver con sus propias pasiones. Santiago les dice en el capítulo 1 también, hermanos míos, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Algunos probablemente estaban diciendo, Dios me está tentando, Dios me está probando. Algunos probablemente eran iracundos y no eran dóciles para hablar, por lo cual Santiago les dice, hermanos, todo hombre sea tardo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Probablemente había hermanos que eran iracundos, hermanos cristianos, que estaban batallando con estas cosas. Algunos probablemente también eran oidores de la palabra, pero no hacedores de ellas. Muchos probablemente tenían problemas para controlar su lengua y Santiago les tuvo que decir, pero la lengua es un fuego, contrólala. Porque el que no controla su lengua, la religión del tal es vana, dice Santiago. Otros estaban haciendo acepción de personas, afrentando al pobre, dice Santiago. Les dice, pero ustedes han afrentado al pobre, tratan muy bien al rico, pero tratan muy mal al pobre. Y todo esto estaba pasando en esta iglesia, en estas iglesias a las que Santiago se estaba dirigiendo. Algunos decían tener fe, pero no tenían obras de amor que la demostraran, eran pura boca. Este es el contexto de nuestros hermanos de aquella época. No se oye muy alentador la iglesia a la que se está dirigiendo Santiago.
Otros querían hacerse maestros sin tener el carácter necesario, de tal manera que Santiago les tiene que decir, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Algunos maldecían a sus hermanos con sus lenguas y luego alababan a Dios con esas mismas lenguas. De tal manera que Santiago les tuvo que decir, hermanos míos, esto no puede ser así, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Algunos presumían también de ser sabios, pero su supuesta sabiduría solamente causaba pleitos, celos, iras y contiendas. Cuando Santiago les pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre por la conducta en la mansedumbre de la sabiduría. Y la semana pasada hablamos precisamente de la sabiduría. He dado este contexto también para que nuestros hermanos invitados tengan una noción al menos general de lo que hemos estado hablando hasta ahora. La semana pasada tocamos el tema de la sabiduría, capítulo 3, versículos del 3 al 18 de Santiago. Vimos la diferencia entre la verdadera sabiduría y la falsa sabiduría. Vimos que la verdadera sabiduría es aquella que produce paz. Pero la falsa sabiduría, puedes tú creer que tienes sabiduría, pero si esa sabiduría produce pleitos, celos, ira, contienda, tu sabiduría, dice Santiago, es terrenal, animal y diabólica. No es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene de lo alto. Así que es posible, hermanos, que aquellos que en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, que nos dice, hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso, sean estos precisamente que en el versículo 4 Santiago les pregunta, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? Muy probablemente había hermanos que querían hacerse maestros, querían ellos mismos empezar a enseñar. Empezaban a anhelar las posiciones de prestigio, las posiciones de honor que un maestro en aquel entonces podía tener. Y empezaban a pelear. Entonces vemos el versículo 1, pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Y hace Santiago una pregunta retórica. ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Una pregunta retórica, hermanos, es una pregunta que trae de alguna manera implícita la respuesta. Si yo les pregunto, ¿no surgen las guerras de las propias pasiones? ¿Cuál es la respuesta? Surgen de ahí. ¿No surgen de ahí? Sí, de ahí surgen. Exactamente. Así que abre el pastor Santiago con esta pregunta y hace esta pregunta retórica que tiene la respuesta de sí. Las peleas y las guerras desagradan a Dios. Dios busca gente sabia, hermanos, como vimos la semana pasada. Busca la paz con todos los hombres. Y Santiago va al grano. Y Santiago lo que nos dice es las peleas y conflictos. Y escucha bien esto, hermano, hermana. Si en tu casa, si en tu trabajo, si en tu familia, si en tu iglesia hay guerras, hay conflictos, hay piques, Santiago nos dice claramente la razón. Va a la raíz. Porque en un momento dado, hermano, piénsalo de esta manera, tú puedes decir, hermano, es que en mi casa hay problemas. ¿Sabes por qué? Porque mi esposo no entiende, mi esposa es enojona, hay este problema en la casa. Y por esa razón es que hay tantos problemas en casa. En serio. Tú puedes tratar de buscar toda clase de causas, toda clase de razones por las cuales hay problemas en casa, problemas en el trabajo o problemas en la iglesia. Pero Santiago nos dice con toda claridad que el problema está en nuestras pasiones que están dentro de nosotros. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Por qué hay conflictos entonces en la familia, hermanos? ¿Cuál es la razón por la que hay conflictos en nuestra casa? ¿Es por culpa de los demás?
Cuando hay un desacuerdo, cuando hay enojo, ¿es por culpa de los demás? Son nuestras pasiones. Ahora, Santiago está dirigiendo este sermón a cristianos, a hermanos que estaban teniendo problemas en su iglesia, hermanos que estaban batallando con su carácter. Y lo que Santiago está tratando de hacer, lo primero que está Santiago tratando de hacer, y es algo que ha tratado de hacer una y otra vez a través de toda la carta, es: deja de echarle la culpa a los demás. Deja de culpar a tu mamá. Deja de culpar a tu hija. Deja de culpar a tu esposo. Deja de culpar a los demás. El problema, hermanos, está en las pasiones que están, dice Santiago, luchando dentro de nosotros. Esas pasiones que habitan en ti. Y quiero hacerte consciente de eso, hermano, hermana. Lo que la Biblia nos enseña es que en cada ser humano hay pasiones. Y esas pasiones, cuando se descontrolan, causan pleito, causan guerra, causan sufrimiento. Hay personas muy ignorantes, o más que ignorantes, inconscientes, que preguntan: ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Hermanos, ¿por qué Dios permite las guerras? Las guerras no vienen de Dios. ¿Por qué Dios permite que mi familia tenga estos problemas? No. Todo eso, todas las guerras, si lo quieres ver de esta manera, son tu culpa. Son parte de ti. Tú pones tu granito de arena. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando hay paz en un hogar, normalmente es porque las pasiones se tienen sujetas a nosotros. Entonces, ¿cuáles son estas pasiones a las que Santiago se refiere? Las pasiones, esencialmente, escucha, son deseos. Esos son las pasiones. Esos deseos pueden ser incluso genuinos. Deseos genuinos como el deseo de comer u otros deseos de diferente tipo que nos produce placer de alguna manera. Comer nos produce placer, por ejemplo. Tener compañía nos produce placer. Y otros deseos que tenemos necesidad o queremos satisfacer. Normalmente, las pasiones entonces son deseos fuertes que nos apremian y que nos apuran desde adentro a hacer eso que están deseando. Pero Santiago entonces aquí está hablando de deseos. Esas pasiones se refieren a deseos que nos controlan. Son aquellas cosas que queremos mucho y que nos hacen sentirnos frustrados y descontentos mientras no tenemos eso que queremos. En pos de cumplir esos deseos, las personas pueden llegar a ser egoístas, malagradecidas, insensatas, enojonas, peleoneras, etcétera, etcétera. Yo quiero eso y si no lo tengo, hago berrinche. Y si no lo tengo, me enojo. Y si no me dan lo que quiero, pongo cara. Esas son las pasiones de las que habla Santiago. Y no estoy contento, no puedo estar contento en tanto que no tengo eso que quiero tener, sea lo que sea eso que quieres tener. ¿Se entiende? Esas son las pasiones a las que se refiere Santiago. ¿Has visto alguna vez un niño malcriado haciendo berrinches porque no le dan el dulce que quiere? ¿Te ha tocado ver eso? Bueno, pues estás viendo el ejemplo de una persona pequeñita que vive en sus pasiones. ¿Has visto un adolescente que no lo deja salir su mamá a ir a casa de fulana de tal o de fulano de tal? ¿Has visto eso? Y que cuando su mamá no la deja, entonces se encierra en su cuarto y le pone llave. Estás viendo a una persona que se está dejando llevar por sus pasiones. Esas son las pasiones a las que se refiere Santiago. ¿Has visto a un hombre que se frustra o se enoja porque las cosas no se hacen como él quiere? ¿Lo has visto? ¿O a una mujer que se enoja cuando las cosas no salen como él quiere? Esas son las pasiones que están actuando en él, según lo que nos enseña Santiago.
¿Se entiende, hermanos? De manera que los conflictos, las guerras y las peleas surgen precisamente cuando los deseos de las personas, esas pasiones, chocan entre sí. Una persona quiere una cosa y desea eso. Su pasión está encendida y quiere satisfacerla. Y la otra persona quiere otra cosa que choca con sus intereses y por eso son las peleas. Una persona quiere una cosa, otra persona quiere otra cosa, ninguno quiere ceder, su propio deseo es más fuerte que la sabiduría y por ello pelean y pelean y pelean. Quiero conseguir eso que quiero conseguir eso que quiero. Lo curioso, hermanos, es que muchas personas piensan que cuando satisfacen sus deseos esa es la verdadera libertad. Pero ¿sabes algo? Muchas personas ignoran que son esclavos de sus propias pasiones y deseos. No hacen sus pasiones lo que ellos dicen que deben hacer, sino que ellos son esclavos de sus propias pasiones. Están al servicio de lo que su cuerpo les demanda. Dice el refrán que para que exista una pelea se necesitan al menos ¿cuántas personas se necesita para que haya una pelea? 2 personas. Exacto. Si uno de ellos no quiere pelear y esa persona doblega sus impulsos, no va a haber pelea. Nadie puede pelear con una pared ni con un fantasma, hermanos. No se puede. Pero cuando la otra persona no quiere ceder, cuando el orgullo, como comentábamos hace un momento en el discipulado, cuando el orgullo no quiere dar cabida y el orgullo del otro tampoco quiere dar cabida, entonces viene el choque. Esas son las pasiones a las que se refiere Santiago. Santiago también nos dice que esas pasiones combaten en nuestros miembros. Están en nuestros miembros, por una parte dice, es decir, esas pasiones, esos deseos, ese deseo desordenado, hermano, hermana, vive en ti, desde los niños hasta los grandes. El apóstol Juan, en primera de Juan, dice, aquel que diga que no tiene pecado, miente. No, hermano, es que yo ya no tengo eso, yo ya no siento ningún... Mientes. Ahí está. Existe una naturaleza pecaminosa que va a ser redimida en el día de la redención, según nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras no enseñan que Dios libra completamente del pecado en este mundo. Eso no enseñan las Escrituras, hermanos. Las Escrituras sí enseñan que Dios en este mundo nos da gracia para vencer el pecado. Pero piénsalo de esta manera, no necesitarías gracia para vencer el pecado si no tuvieras que batallar con el pecado. Todos batallamos con pasiones y deseos. Eso es lo que Santiago está diciendo. Esas pasiones combaten en nuestro propio ser, en nuestro propio cuerpo. Esas pasiones combaten ahí con nosotros. Básicamente, hermano, hermana, es una guerra entre nosotros contra nosotros. Cualquiera que ha intentado, hermano, tú que me escuchas, cualquiera que ha intentado controlarse a sí mismo, controlar sus pasiones y deseos, cualquiera que ha intentado a lo mejor dejar de hacer algo que ha hecho toda su vida, por ejemplo, si ha sido una mujer iracunda que grita y ahora intenta controlarse, o si ha sido un hombre lujurioso que codicia y ahora intenta controlarse, cualquiera de nosotros da testimonio de que esa lucha en nuestro interior es verdadera. Esas pasiones combaten. Amén. O nada más yo combato con eso, hermanos. Creo que todos combatimos con eso. Es una lucha que está en nuestro interior. El cristiano verdadero, de hecho, debe luchar contra esas pasiones desordenadas que nos quieren dominar y debemos doblegarlas. Debemos someter nuestros deseos al dominio de Dios y no permitirle hacer lo que ellos quieran. En otras palabras, tú no puedes vivir. Si tú quieres ser un hijo de Dios, si tú quieres ser un verdadero cristiano, tú no puedes simplemente hacer todo lo que tu cuerpo, lo que tus pasiones te piden que hagan. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que someterlo.
Es que, hermano, me enciendo, siento que me estoy enojando. Debes someterlo. Debes luchar. Debes luchar. El enemigo está dentro de ti. Vive ahí. Y hay que matarlo, según nos enseñan las Escrituras. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice su palabra, ¿verdad? Amén. Esa es nuestra misión como creyentes. En el versículo 2 vemos el producto de las pasiones desordenadas que no son satisfechas. Vemos en el versículo 2 que dice Santiago que estas personas que luchan contra sus pasiones, que están llenas de conflictos en su hogar, en su familia, en su iglesia, en su trabajo, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra y no tienen porque no piden. Así que Santiago aquí nos está describiendo el comportamiento típico de aquellas personas cuyas pasiones no son satisfechas. Dicho de otra manera, habla del comportamiento miserable de algunas personas que algunas personas desarrollan cuando no tienen lo que quieren, cuando las cosas no salen como ellos quieren que salgan. ¿Cómo actúa alguien que está dominado por sus pasiones? Es lo que Santiago nos acaba de decir. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Hermanos, la persona que está dominada por sus pasiones, dice Santiago, todo el tiempo está peleando. Todo el tiempo está insatisfecho. Nunca está contento con lo que tiene. Siempre está deseando algo más. ¿Qué cosa? Lo que sea. Que se hagan las cosas como ella quiera. Que pueda yo obtener esta cosa que yo quiero tener. Que pueda yo estar en esta circunstancia en que quiera estar. Siempre están codiciando, siempre están codiciando. Es lo primero que Santiago nos dice, codician. La codicia, hermanos, un poquito para instrucción, la codicia es el deseo de satisfacer la pasión desordenada, precisamente. Los deseos, como vimos y como quizás ya saben ustedes, los deseos esencialmente no son malos. Tú deseas comer, eso no es malo. Deseas tener una pareja, eso no es malo. Deseas divertirte, esencialmente no es malo que tú desees cosas. ¿Sabes quién puso los deseos en ti? Dios. Dios nos hizo como somos. Dios nos hizo desear las cosas que deseamos. Vivimos en sociedad porque deseamos tener compañía. Vivimos en familia porque Dios puso ese deseo en nuestro corazón. Deseamos una pareja porque Dios puso ese deseo de amar y ser amado en nuestro corazón. Es parte de lo que Dios hizo en nosotros. Deseamos cosas. Pero la codicia es el deseo desordenado de satisfacer algo, de obtener un placer, de obtener fama, prestigio, placer sexual, dinero o otras cosas. Es uno de los primeros pecados que se manifiestan en la vida del niño. Sade, por favor. La codicia es uno de los primeros pecados que se manifiestan en la vida del niño. El niño codicia el alimento o el juguete o el dulce. Cuando esa codicia se apodera del niño, el niño hará berrinche para obtener lo que quiere. Cuando un niño hace berrinches por codicia, desea satisfacer una pasión. Cuando el adulto codicia dinero, cuando el adulto codicia posesiones, una mujer, una posesión o lo que sea, cuando una persona codicia, ¿sabes qué va a pasar? Manipulará, mentirá, pisoteará a otros, pondrá excusas, gritará, se enfurecerá, sobornará o cualquiera de estas maldades con tal de obtener lo que quiere. El que codicia está dispuesto a cualquier cosa. Por eso las personas salen lastimadas por la codicia de otros. Este es el pecado del que Pablo dijo, parafraseando en Romanos 7, yo no me había dado cuenta de la codicia que hay en mí hasta que la ley dijo no codiciarás.
Cuando Pablo se dio cuenta que la ley decía no debes codiciar, se dio cuenta que era una persona codiciosa. Pablo se dio cuenta de que sus deseos lo arrastraban. Incluso en el caso de Pablo, lo arrastraban a donde no quería ir. Dice Santiago también que matan. El Espíritu Santo nos muestra incluso que esto puede llegar al homicidio cuando los deseos están insatisfechos. Pero como Santiago está dirigiendo esta carta a cristianos, es improbable que Santiago esté diciendo que esos cristianos efectivamente mataran. Entonces, lo más probable, hermanos, es que Santiago se esté refiriendo a lo que nuestro Señor enseña en Mateo 5, 21, 22. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable de juicio. Todos sabemos que está mal matar, ¿verdad? Pero yo les digo, dice nuestro Señor Jesús, que todo el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Esencialmente, Jesús está diciendo, si tú te enojas contra tu hermano, si tú tienes ira contra tu hermano, contra una persona, esencialmente lo estás matando. Es muy probable que Santiago se esté refiriendo a esto en este pasaje. Ya Santiago advirtió anteriormente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y ya nos exhortó a los hermanos a que todo hombre debe ser lento para la ira y lento para hablar. Así que lo más probable, hermanos, es que estos hermanos estaban enojándose unos con otros porque unos querían una cosa y otros querían otra cosa. Ellos entonces codiciaban y no tenían lo que querían. Entonces dice Santiago, matan, es decir, se enojan entre ellos porque no tienen lo que quieren. Dice también que ellos arden de envidia, desean lo que el otro tiene, no les gusta ver el progreso en los demás. Sigue diciendo Santiago que, versículo 2, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. No pueden obtener, combaten y hacen guerra. Estos hermanos, parece ser que al final ellos desean y desean algo, pero jamás obtienen lo que realmente quieren. Nunca lo llegan a obtener. Nunca lo llegan a obtener. Simplemente sienten que algo les falta, siempre tienen un vacío, por tanto siguen y seguirán peleando y haciendo la guerra. Hermanos, el que está controlado por sus pasiones es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque él quiere hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Él quiere satisfacer sus deseos. Siempre están deseando algo, siempre están descontentos. Por eso dice al final, combaten y hacen la guerra, pero al final no obtienen lo que quieren. Y como no obtienen lo que quieren, siguen peleando y siguen peleando. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de esta actitud del hombre, del ser humano. Dice Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas y nadie es capaz de explicarlas. Fíjate cómo dice, el ojo no se harta de ver ni el oído se sacia de oír, jamás. Si tú vives deseando satisfacer algo, quieres ver algo, quieres tener algo, quieres oír algo, quieres algo, al final nunca vas a ser satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque decía Salomón en Eclesiastés, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca te vas a sentir completo, aunque tengas todo lo que quieras. Salomón, nos dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Primero de Timoteo 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, hace muchos años, les cuento una historia para que se despabile. Hace muchos años, hoy día creo que el hombre más rico es, ¿quién es el hombre más rico, hermano? ¿Tú sabes? El hombre más rico, Elon Musk, ¿no? Ahora el hombre más rico creo que es Elon Musk.
Bueno, hace muchos, muchos años, en los 90 me parece, el hombre más rico era Rockefeller. No me acuerdo de su nombre ahorita. Y en alguna ocasión, ya saben, era un hombre de esos magnates que tenía todo, hermanos, todo lo que pudieran querer, todas las casas, todo el dinero, todo, hermanos. Y un día, un periodista lo entrevistó y pues le empezó a preguntar a qué se debía su éxito en los negocios, cuáles eran sus principales, etcétera, todo este tipo de cosas. Y en una de esas, el periodista le hace una pregunta bien interesante, pero lo más interesante es la respuesta de Rockefeller. Dice el periodista: señor Rockefeller, usted es el hombre más rico de todo el mundo. Tiene absolutamente todo lo que cualquier hombre pudiera desear jamás. ¿Qué más quiere? El magnate contestó: solo un poco más de dinero. Nunca se sacia. ¿Qué cosas deseas tú? Jóvenes, ¿qué cosas desean? ¿Deseas una consola para videojuegos? ¿Deseas una recámara para ti solo? ¿Deseas juguetes? Hay cosas buenas que se pueden desear. Pero ¿sabes algo? Si tú vives para satisfacer tus deseos, jamás, jamás te vas a sentir saciado. Y si tú vives para complacer tus deseos, y si lo que tú quieres tal vez es ese chico que te gusta, o esa chica que te gusta, y tú vives para eso, jamás te vas a sentir completo. Jamás. Jamás. Porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca. Puedes tener todo lo que quieras y nunca te sentirás completo. Nunca te sentirás completo. Santiago dice que estas personas a las que se está dirigiendo en su carta, aparte, vivían para sus deseos, buscaban cumplir las cosas que deseaba su corazón, pero nunca le pedían nada a Dios. Dice, no tienen porque no piden. Y sabes, hay iglesias que equivocadamente dicen, hermano, ¿ya ves? No tienes porque no pides. Pide una casa, pide un Ferrari, pide una mansión y Dios te va a dar. ¿Será que sea así? Desean cosas, pero no iban a ellos en oración. Piden y no reciben, dice el versículo 3, porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Hermano, hermana, te hago una pregunta. ¿Has estado orando por algo en particular sin respuesta? ¿Estás pidiendo quizá que tu esposo cambie? ¿Estás pidiendo riquezas o fama? Sea lo que sea que estés pidiendo, debes saber que Dios nunca contestará tu oración si lo que estás pidiendo es solamente por tu propio beneficio. Por ejemplo, Señor, cambia a mi esposo para que me ame y me trate bien. Señor, cambia a mi esposo porque ya no lo aguanto. Señor, hazme ganar mucho dinero para poder comprarme ese carro que quiero. Son oraciones equivocadas. Están mal pedidas. La oración no es para que Dios cumpla caprichos. Hermanos, Dios es un Dios soberano. Dios no es un Dios de la lámpara maravillosa o algo por el estilo. Él no es un genio. Somos nosotros quienes estamos al servicio de Dios, no Dios a nuestro servicio. Amén. Así que, hermanos, yo quisiera invitarlos a hacer un ejercicio. Analiza tus oraciones. Analiza tus oraciones. Pero más que analizar tus oraciones como tal, porque de tu boca pueden salir cosas muy buenas. Fíjate lo que te voy a decir. Puede ser que tú estés orando cosas buenas. Pero ¿cuál es la intención detrás de esas cosas que estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es la razón? Porque incluso tú puedes decir, Señor, te suplico que quites de mí este pecado. Ya no quiero hacer esta cosa, esta otra cosa. Te suplico que quites de mí la lujuria.
Pero algunas veces cuando analizas las intenciones de esta oración, descubres que lo que quieres es ya no sentirte mal por ese pecado. Entonces, ¿estás pidiendo para la gloria de Dios o estás pidiendo para ti mismo? Eso es pedir mal. Simon J. Kistemaker dice, cuando el creyente ora a Dios, en nombre de Jesús, no solo debe creer que Dios le escuchará y contestará la oración, también debe preguntarse si su petición dará gloria al nombre de Dios y avanzará el reino de Dios y si estará en armonía con la voluntad de Dios. Si estos son los motivos del creyente cuando ora, Dios le prosperará concediéndole su petición. Pero cuando no se pide de esta manera, hermanos, pedimos mal. El versículo 4 dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que vamos a responder las preguntas que hicimos al principio. ¿Qué significa, hermanos, ser amigo del mundo? ¿Qué significa? ¿Y por qué esto significa estar en enemistad con Dios? Primero voy a decirte qué es lo que no significa. Quiero ser claro en eso. ¿Qué es lo que no significa ser amigo del mundo? No significa y no se refiere a apreciar las cosas hermosas del mundo como la naturaleza o la creación de Dios en general. Eso no es ser amigo del mundo. No es eso a lo que se refiere Santiago. No se refiere tampoco a amar a las personas del mundo, desear su bienestar y su salvación. No se refiere a amar a las personas del mundo. No se refiere a amar pasar tiempo de diversión en este mundo. Aquí es donde algunos cristianos un poco más conservadores chocan. Hermanos, hermanas, no está mal divertirse en este mundo. No está mal. No se refiere, estrictamente hablando, y eso lo vamos a aclarar en un momento más, amar el mundo no se refiere a ver televisión o ver películas. Tampoco se refiere, estrictamente hablando, a escuchar música no cristiana. No se refiere a eso Santiago cuando está diciendo amar al mundo. No se refiere a que ames ir a parques, quieras ir a Chuck E. Cheese con tus hijos, pasar un rato. No se refiere a eso, amar el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere? Mundo, hermanos, en este pasaje es la palabra griega cosmos y se refiere a las personas que constituyen el mundo cuyos valores, creencias y costumbres son diferentes en rebeldía a Dios. En otras palabras, son todas estas ideas y formas de pensar del mundo, de la gente del mundo, normalmente de los no cristianos, pero incluso algunos también supuestos cristianos, son todas estas ideas, estas formas de actuar y de pensar que van totalmente o quizá medianamente en contra de lo que Dios dice en su palabra. Es todas las formas de pensar y actuar que las personas hacen en oposición y en independencia a Dios. Por ejemplo, 1 Pedro 4:4 dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, por eso los calumnian. Algunos de nosotros venimos del mundo, como nos gusta llamarlo en el argot cristiano. Yo estaba en el mundo y tenía amigos en el mundo. Bueno, ciertamente algunos de esos amigos del mundo nos llevaban a hacer cosas que no debe ser. Y hoy día tal vez ya no les gusta juntarse con nosotros porque ya no queremos hacer esas cosas del mundo, ¿verdad? Así que en términos un poco más sencillos, hermanos, y tomando en cuenta el contexto de lo que venimos hablando, escucha bien, porque esta es la clave de lo que está Santiago hablando, tomando en cuenta el contexto. El mundo para Santiago es todo aquello que existe en el mundo, personas, actividades, ideas o cosas que incitan nuestras pasiones, satisfacen nuestras pasiones pecaminosas, fomentan nuestra codicia y por consiguiente nuestra rebelión contra Dios.
repito eso, el mundo para Santiago en este pasaje, tomando en cuenta el contexto de lo que venimos hablando, es todo aquello que existe en el mundo, llámese personas, cosas, lugares, actividades, lo que sea, que incitan nuestras pasiones, que enaltecen nuestras pasiones, que satisfacen nuestras pasiones pecaminosas, que fomentan nuestra codicia y por consiguiente fomentan el que nosotros nos rebelemos contra Dios. Todo lo que en el mundo haya que haga eso en nosotros es a lo que Santiago se refiere cuando dice no ames el mundo. ¿Se entiende? No toda la música del mundo hace eso. No todas las películas del mundo hacen eso, pero sí hay muchas que sí lo hacen. En este rubro sabemos que hay amistades, por ejemplo, que nos incitan con su ejemplo o con sus malos consejos a hacer lo malo, ¿verdad? Hay personas en el mundo que nos incitan a hacer lo malo. Proverbios 22:24 al 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas nos pueden arrastrar, pueden ser parte de ese mundo del que Santiago habla que no es bueno para ti, porque incita tus pasiones. Hay ciertos lugares que igualmente inflaman nuestras pasiones, por ejemplo, las cantinas. ¿Será que las cantinas inflamen nuestras pasiones pecaminosas? Los antros, los casinos, las carreras de caballos. Estos lugares nos provocan usualmente ¿a qué cosa? ¿Qué cosas se provocan en este tipo de lugares, hermanos? Avaricia, lujuria, desenfreno, lascivia, borracheras, fornicación, adulterio, todos pecados que vienen de la codicia, de las pasiones desordenadas. Y estos lugares del mundo producen estas pasiones. Y esto es a lo que dice Santiago, no ames eso. Tú no puedes ser un cristiano. Escucha, no puedes ser un cristiano que dice que ama a Dios y que sigue a Dios y te guste frecuentar lugares que exaltan tus pasiones. No puedes. No puedes. Las playas en sentido estricto no son pecaminosas. En sentido estricto no son pecaminosas. Pero con frecuencia los eventos que se llevan a cabo ahí, o la manera en que muchos hombres y mujeres descubren su cuerpo, provocan codicia en el corazón de las personas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Puede una mujer vestirse de una manera, de tal manera que provoca la lujuria y la codicia de los hombres, sí o no? ¿Puede un hombre hacer lo mismo también? Y esto ocurre en las playas. En sentido estricto, las playas no son pecaminosas, pero algunas veces hay ciertos lugares, ciertos eventos que producen pasiones. Y esto es lo que Santiago se refiere cuando dice, no ames el mundo. Hermano, hermana, no ames el mundo. Tenemos en el mundo música que inflama nuestras pasiones. Quiero ser claro, hermanos, no voy a ocultar mis opiniones en esto. El reggaetón, el rap, Bad Bunny, Nicki Minaj para ser específico, y varios otros artistas provocan lujuria y fornicación en cientos de jóvenes por medio de su música y videos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No es verdad que los videos que vemos hoy día en la televisión de los artistas famosos provocan un montón de pasiones y lujurias en jóvenes, adultos y pequeños? ¿No es verdad que el baile muchas veces provoca las pasiones pecaminosas? Eso es a lo que Santiago se refiere cuando dice, no ames el mundo. No ames eso que está produciendo en ti cosas que te hacen rebelarte contra Dios. ¿Tiene sentido? Con frecuencia, la banda, las rancheras tienen contenido que promueven el resentimiento hacia las parejas o promueven las borracheras o los adulterios. No soy un conocedor de la música de ese tipo, hermanos, pero lo poco que he oído, borracheras, adulterio, lujuria,
me fui con la mujer, me fui a la cantina, tomé no sé cuánto alcohol. De eso hablan. Estuve con el narco, maté a no sé quién y... ¿No hablan de eso? La verdad es que no conozco mucho, pero lo que he oído... ¿Qué? ¿Tú crees que eso no produce nada en nuestros jóvenes, hermanos? ¿Crees que no exalta sus pasiones? ¿Crees que tus jóvenes son inmunes ante la influencia de eso? Está siendo muy inocente, si ese es el caso. La moda del mundo también suele ser motivo de lujuria y vanidad. Y hermanos, la realidad es que podía yo seguir y seguir, pero este es el criterio básico, es el criterio que quiero que te lleves en tu corazón y en tu mente, que debemos tomar en cuenta. El mundo para Santiago es todo aquello que existe en el mundo que produce o satisface las bajas pasiones del hombre. ¿Se entiende? En el caso de los lectores de Santiago, ellos estaban buscando las cosas del mundo para satisfacer sus deseos también. Entonces, versículo 4 nos dice Santiago: gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo, ya entendimos lo que es el mundo, ¿verdad? Gente adúltera, le dice, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si tú que me escuchas el día de hoy, tú quieres ser amigo de estas cosas que yo hablé hoy, tú quieres poder disfrutar de estas cosas de las que yo te hablé hoy, o cualquier otra cosa que produzca en ti pasiones desordenadas, ¿tú quieres disfrutarlas? Está bien, puedes ser amigo del mundo, pero sabes que no puedes ser amigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de esas cosas? ¿Quieres disfrutar de las cosas del mundo que te producen placer? Está bien, serás enemigo de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Es lo que Santiago nos está diciendo. Es lo que Santiago nos está diciendo. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, perdónenme, no tengo otra teología. Yo podría decirte, mira hermano, realmente significa esto. No tengo otra teología. Si tú quieres compartir con el mundo estas cosas, la Biblia nos enseña que eres enemigo de Dios. Hermano, pero qué exagerado eres, no es para tanto. Pues ahí está. Lo siento. No puedo cambiar lo que está escrito desde hace miles de años. No puedo. O eres amigo del mundo, o eres enemigo de Dios. O eres amigo de Dios, más bien. Santiago les dice, fíjense hermanos, gente adúltera. ¿Qué es una adúltera? Esencialmente es una mujer que engaña a su marido, ¿verdad? ¿Por qué les dice Santiago, gente adúltera? Porque Santiago entiende que por una parte estas personas están tratando de ser, por así decirlo, esposos del Señor. La Biblia enseña que la iglesia es la esposa del Cordero, pero por otra parte están coqueteando con el mundo. Están tantito aquí y están tantito acá. No están ni aquí ni están acá. Vienen a la iglesia, como nos muestra las escrituras, eran hermanos que pertenecían a la iglesia, están en la iglesia, probablemente en las iglesias te los encuentres alzando sus manos, alabando a Dios y diciendo amén a todo lo que se predica desde el púlpito, pero salen de la iglesia y entonces van a sus casas a ver toda clase de cosas en la televisión que produce pasiones en ellos. Santiago les dice, eres un adúltero. Tú estás engañando a Dios. Pero ¿sabes algo? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él sabe que eres infiel si estás haciendo esto. Es lo que Santiago le está diciendo
a sus lectores. Si tú vives entonces, hermano, hermana, un estilo de vida caracterizado por buscar complacer tus deseos con las cosas que este mundo te ofrece, entonces no puedes ser amigo de Dios, sino enemigo de Dios. No hay vuelta atrás, hermanos, las cosas así son. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Si recuerdan, hermanos, los que estuvieron en la serie, en el capítulo 1 hablamos de aquellas personas que son como la ola del mar, que no están ni acá ni acá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Capítulo 1 del libro de Santiago. De esto se está hablando. Tantito estoy acá, pero no puedo dejar aquello. Es que me produce tanto gozo, tanto placer. Me gusta tanto esto. Este videojuego, esta caricatura, esta música, esto lo que sea, no lo puedo dejar. Pero sí quiero seguir a Dios, pero no quiero dejar eso. Pero sí, yo sí quiero alabar a Dios, pero no quiero dejar eso tampoco. No puedes ser amigo de Dios si tienes un corazón dividido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué cosas el día de hoy, escucha esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué cosas el día de hoy, jóvenes, niños, pequeños, adultos, qué cosas el día de hoy estás haciendo, estás viviendo, estás disfrutando, estás tomando del mundo que tú sabes que produce pasiones pecaminosas en ti? ¿Qué cosas estás haciendo el día de hoy que hacen eso en ti? Hay muchos cristianos que dicen, bueno, tiro la televisión y se acabó el problema. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué cosas estás haciendo tú el día de hoy que producen en ti pasiones y no lo quieres dejar? Hermano amado, si ese es tu caso, yo no estoy aquí para juzgarte, pero lo que la Biblia nos enseña es, decide de una vez por todas dejar atrás todas las cosas de este mundo. ¿Quieres seguir a Dios? Deja las cosas de este mundo. No puedes hacer las dos cosas. ¿No quieres seguir a Dios? Vete al mundo, hermano. No lo deseo. Pero es peor que estar en medio, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. Deja atrás el mundo y sus placeres y conoce, hermano, las mieles de estar totalmente con el Señor y con tus hermanos en Cristo, porque ¿sabes algo? Si tú te vas al mundo y sus placeres y tú buscas satisfacer esos deseos, ¿qué pasa contigo? Lo que dijimos al principio, nunca vas a estar satisfecho. Aunque tengas todo lo que quieras hoy, todo lo que puedas desear hoy, nunca te vas a sentir satisfecho. Solamente te vas a sentir satisfecho cuando Cristo Jesús esté en tu corazón. No importa que ya tengas todo lo que quieras. Salomón es un hombre que tuvo todo lo que quiso. ¿Y sabes qué? Quiso mujeres. ¿Sabes cuántas esposas tuvo Salomón? 700. Y aparte tuvo 300 concubinas. 1000 mujeres para él. A lo mejor tú estás atrás de una o atrás de uno. Y dices, cuando ya tenga esta persona, ya ahora sí voy a estar bien, ya me voy a sentir completo. Salomón tuvo 1000 y nunca se sintió completo, según lo que nos enseña en Eclesiastés. Nunca te vas a sentir completo. No importa lo que tengas. ¿Te gusta la música? Dice la Biblia en Eclesiastés que también Salomón se contrató cantores y cantoras, los mejores músicos que habían en ese momento, los mejores artistas disponibles en la época. Salomón los contrató para tenerlos en la sala de su casa tocando lo que él quería. Y al final dijo, todo es vanidad. Todo es vanidad. Pero, si tú buscas al Señor, si tú renuncias al mundo y abrazas con todas tus fuerzas a Cristo Jesús, Él te saciará. Él te completará, hermano. Nunca te sentirás satisfecho tampoco mientras estés aquí y acá. Ni tendrás lo mejor del mundo, ni tendrás lo mejor de Dios. ¿Qué es lo que quieres para ti? Hermanos, vamos a terminar nuestra enseñanza el día de hoy viendo rápidamente un último pasaje, el último versículo que realmente lo vamos a exponer la siguiente semana. Pues esta semana solo la voy a redondear. Dice,
o suponen, dice el versículo 5, después de decir, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice el versículo 5, o suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Y esto es lo mismo, hermanos. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios celoso. Dios, hermano, Dios, joven, mujer, hombre, Dios te quiere para Él nada más. Dios quiere que tú seas de Él. No está dispuesto a compartirte. Él no quiere lealtades divididas. Él te quiere solo para Él. Quiere que seas suyo. Y Él te llenará de gozo. Amén. Ahora sí, hermanos, concluimos con Romanos, capítulo 6, versículo 9. Hablamos de que las pasiones habitan en nuestros miembros, ¿verdad? Dice Romanos 6, 9. Así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia. Así como antes nuestro cuerpo servía a nuestras pasiones, así dice Pablo en Romanos 6, 9, así sus miembros sirvan como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. Hermano, entrégate hoy a Jesucristo. Si tú estás titubeando todavía, joven, niños, si tú estás titubeando entre el mundo y Dios, hoy Dios te llama. Entrégate a Él. Entrégate a Jesucristo. Él te da verdadero amor y gracia verdadera para tu vida. El mundo, hermanos, no te puede ofrecer nada realmente, pero con Cristo lo tenemos todo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque es buena y efectiva. Gracias, Señor, por amarnos, por tenernos consideración. Pero no queremos tener un corazón dividido, Señor. Un corazón que pretenda amarte a ti y al mismo tiempo pretenda amar al mundo, Señor. Señor, te pido de manera especial por los jóvenes y los niños, Señor. Muchas veces nuestros jóvenes, por su falta de experiencia, Señor, no ven lo vano, lo inútil de las cosas que este mundo nos ofrece. Padre, por favor, abre los ojos, toca el espíritu de nuestros jóvenes, Señor, para que ellos puedan ver el gozo que hay en ti, el gozo verdadero. Que puedan creer en ti, Señor, y que puedan renunciar a este mundo siguiéndote a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por nuestros hermanos que nos visitan hoy, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias por la mamá de Alex, Señor, también que nos visita el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos das. Amén.